Bien, continuamos en esta edición central de Telenoticias hablando de información general en esta oportunidad y tenemos la presencia esta tarde del doctor Francisco Sanabria Barrios, uno de los legisladores de nuestro departamento por el Partido Colorado. Doctor, el gusto de tenerlo. Buenas tardes. Al contrario, el gusto es nuestro por la invitación y obviamente más que agradecidos a todos los televidentes. Hay varios temas para hablar del ámbito nacional, del ámbito departamental, también cierto. Obviamente de la interna del Partido Colorado. Sin duda. Pero vamos a enfocarnos en primer término en hoy una fecha muy especial y lamentable, 11 de septiembre. 11 de septiembre, que se recuerdan dos hechos que nosotros lo manifestábamos en un comunicado de prensa, dos hechos nefastos para lo que significa los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera. Así lo hemos calificado por parte de los compañeros de Vamos Maldonado y de Vamos Uruguay. El primero de ellos es el golpe de Estado en Chile por parte de las fuerzas militares de 1973, un día como hoy, es decir, un año más. Y por otro lado, el atentado a los Estados Unidos, que puede ejemplificarse con el atentado concretamente a las Torres Gemelas, como un ejemplo de ello. Es decir, dos hechos que han marcado a la humanidad, dos hechos que han marcado a nuestro mundo occidental y que esperemos nunca más se vuelvan a repetir. También a nivel nacional se está dando a conocer la información de que a partir de esta medianoche van a estar aumentando los combustibles, ¿no? Aumento de combustible. Realmente esa es ya la frutilla de la torta, cuando los principales analistas económicos de todos los partidos políticos, incluido el partido de gobierno Frente Amplio, estaban haciendo, digamos, previsiones para la baja de entre un 15 y un 20% en relación a lo que ha sucedido con el dólar, que ha ido fluctuando y ha ido paulatinamente subiendo, si se quiere, con respecto al peso. Se habla de un 10% de aumento. El promedio de aumento es de un 10% y obviamente a las claras, aquello de la campaña, porque hay que ser objetivo, porque son datos objetivos, no es hacer política partidaria lo que estamos diciendo. Aquello de la campaña de Tabaré Vázquez y luego de la campaña de Mujica, que nos hablaba de país productivo, que nos hablaba de gasoil productivo, que nos hablaba de país de primera para obtener estas cosas, se cae de Maduro una vez más, cuando las condiciones y las condicionantes del mundo están para que bajen los combustibles. Y después quieren que desde la frontera, por ejemplo, no se pase combustible desde la Argentina. Es decir, estamos teniendo, por ejemplo, los combustibles más caros de Latinoamérica por un lado, pero por otro lado, comparado con la Argentina, en alguno de esos tipos de combustible, estamos superando el 200%. Es decir, ya no hay margen para otra cosa que decir que, primero, que nos mintieron en ambas campañas a todos los ciudadanos, a todos los uruguayos, y segundo, que el bolsillo del trabajador nuevamente va a estar sacrificado, y del productor ni que hablar, porque aquel que quiere cuidar, que utiliza gasoil, por ejemplo, y que quiere cuidar su máquina, hablándolo a grosso modo, no compra el gasoil normal, compra el gasoil que se denomina especial, que cuesta mucho más caro. Bueno, ese gasoil a partir de mañana va a empezar a costar muchísimo más. Bueno, en vez de dar buenas noticias, lamentablemente seguimos teniendo malas noticias por parte del gobierno del Frente Amplio. ¿Hay algún otro tema, doctor, que también preocupa? Es el caso de la salud en nuestro país, principalmente en nuestro departamento. Sin duda. Y enfocada aquí en el Hospital Alvariza de San Carlos, donde, bueno, algunos habitantes, algunos usuarios siguen denunciando faltas de atención en este centro de salud aquí del departamento y de aquí de nuestra ciudad. Una situación en la salud de nuestro territorio nacional que no mejora. Se van dando casos reiterados, exactamente, ¿no? Podemos hacer intentar hacer un pequeño reconto. Nosotros denunciamos, obviamente, desde el primer momento en que se nos acercan las vecinas y los vecinos del departamento, lo que significó cuestiones que en Aiguá sucedían vinculados a carencias en el hospital del lugar. También marcamos denuncias muy graves que sucedían en el Hospital Departamental de Maldonado. Todas ellas tuvieron algunas andamiaje y otras no. Pero todas obviamente eran reflejo de un testimonio de la población
que lo estaba viviendo y que nosotros mismos, junto a los compañeros de nuestra colectividad, fuimos a ver de manera, digamos, in situ, en el lugar, si lo que nos contaban era una realidad. Bueno, así ha sucedido en el Hospital Departamental Jacinto Alvariza, de aquí de la ciudad de San Carlos, que lamentablemente una vez más es motivo de falta de asistencia, de formas de asistir que no corresponden. Y bueno, haciendo un reconto, lo primero que hicimos fue tener aquella reunión que usted recordará, sí, que fue posterior a la denuncia de una enormidad de enfermeras, más del 67% del plantel de enfermeras o auxiliares de enfermería, como se las guste llamar, que en algunos casos estaban siendo perseguidas hasta incluso políticamente, así nos lo decían ellas, obviamente, porque estos son testimonios que tenemos, y en otros casos perseguidas porque contaban la realidad que allí se estaba viviendo, contaban lo que allí estaba pasando en el nosocomio. Luego de esa denuncia o de esas expresiones, bueno, tomamos la posta con los compañeros de la Junta Departamental de Maldonado, hicimos lo propio y ¿qué hicimos como corresponde? Solicitar una audiencia con el director del Hospital Alvariza, de aquí de la ciudad de San Carlos. Fuimos, nos reunimos con compañeros de bancada, es decir, intercambiamos diálogos, una excelente reunión de camaradería, pero lamentablemente a las 48 horas esas auxiliares de enfermería ya estaban comenzando un proceso de sumario por cosas que obviamente no habían realizado. Eso es una cosa que a las claras habla de que nos dicen una cosa y después siguen con otra línea. Ahora, nos encontramos con otra situación. El viernes pasado, concretamente, tomamos todo un día para analizar ejemplos de no atención, según, vuelvo a insistir, testimonios de personas que acuden a nosotros porque ya no saben qué hacer, se encuentran desesperadas, se encuentran angustiadas, y no es justo que por no tener dinero para estar en una mutualista privada tengan que pasar este tipo de sufrimientos, de angustias y yo diría de incertidumbres en muchísimos casos. Y dimos 3 casos concretamente ayer a la noche en una sesión que terminó bastante tarde, por cierto, en la Junta Departamental de Maldonado, en donde el primero es el caso de una chica menor de edad que ingresa este viernes 6, como lo decíamos el viernes pasado, aproximadamente a las 14 horas, con síntomas de asfixia. Se la deriva al Hospital de Maldonado, luego de 2 horas y media de estar esperando. ¿Por qué se la deriva? Porque no había en ese momento un pediatra en el Hospital de San Carlos departamental, porque es un hospital departamental. ¿Y se hizo esperar 2 horas para decirle eso? Exactamente, exactamente. O sea, realmente un ejemplo más de la barbaridad de lo que está sucediendo. Y después vamos a otro ejemplo, porque obviamente el tiempo sabemos que es muy tirano, como lo decimos siempre en la televisión. Una señora mayor de edad, trabajadora ella, tiene que esperar el día anterior, el jueves 5 de septiembre para ser exacto, para que le tomen la presión, porque se sentía mal. 3 horas, o 2 horas 35, para ser exacto, según el testimonio que nos da. 2 horas 35. Espera 2 horas 35, el día jueves de la semana pasada, y se tenía que ir a trabajar. Claro. No tenía más remedio. Volvió a trabajar sin que le tomaran la presión. Pero que se sentía tan mal que volvió al otro día, el mismo viernes que estamos analizando y desmenuzando, por decirlo de alguna manera. Cuando vuelve el viernes 6 de septiembre, sintiéndose muy mal, estuvo 3 horas para que le tomen la presión. Le toman la presión y le dicen, en unos minutos la va a ver, señora, un médico de guardia a los efectos de que obviamente analice su situación. Demoró 45 minutos en atenderla el médico de guardia. Es decir, las 3 horas para que le tomen la presión del viernes, más las 2 horas y media anteriores del día jueves, más los minutos que fueron casi 1 hora más para que la atendiera. Un ejemplo más de una trabajadora, mayor de edad en este caso, vuelvo a insistir, que nos da el testimonio de lo que le sucedió. Pero ya para
desbordar, digamos, un vaso que ya no sabemos si existe en el hospital de San Carlos. Y esto lo decimos con el mayor de respeto, porque si hay algo que tenemos claro, es el gran esfuerzo que realizan todos los funcionarios del hospital. Todos los funcionarios, tanto administrativos como no administrativos. Es decir, todos, desde el personal médico al personal no médico. Hacen un esfuerzo tremendo, pero hacen lo que pueden. ¿Por qué? Por diferentes razones que las iremos desmenuzando en un rato. Para colmar la cuestión, ingresa a las 7 de la mañana del mismo viernes de este pasado que estamos analizando en el hospital, con trabajo de parto, una joven mayor de edad también, y recién a las 15:30 llega una partera. Vuelvo a repetir, a las 7 de la mañana ingresa el viernes pasado una joven trabajadora rural, para ser gráfico, con trabajo de parto ya, y recién a las 15:30 llega una partera de buena voluntad, porque era su día libre, y fue a realizar otro tipo de trámites que no tenían nada que ver, obviamente, con su trabajo. Se encuentra con la situación y de buena voluntad, de buena fe, como corresponde, va, y de profesionalismo, va y se acerca a verla. De las 7 de la mañana a las 15:30 haciendo el trabajo de parto. Bueno, cuando la partera se encuentra con esto, partera que, vuelvo a insistir, estaba en su día libre, de casualidad, y gracias a Dios pasó por el lugar, empieza a hablar con las autoridades del hospital de aquí de la ciudad de San Carlos. Entonces, luego, y lo debemos de decir así, aparentemente por llamadas particulares, por movimientos, por presión que se hizo por varios lados y por vínculos de los familiares de esta persona, se define que la única posibilidad de atenderla, es decir, de que pueda tener su hijo, ya a esta altura es la dirección del hospital quien define dónde va a tener el hijo una persona que lo quería tener, obviamente, en la ciudad de San Carlos, si no hubiera ido a otro lado. Bueno, se define que la única solución era llevarla y trasladarla a Rocha. La presión fue tan grande por parte de varias personas, lo que le llaman tener conocidos, lo que le llaman cuña, algunos contactos, que no debería de ser así, pero que lamentablemente es así, y lo asumimos y sabemos que es así. Bueno, a través de esos contactos, de esos movimientos, bueno, se logra que se la lleve a Maldonado, es decir, no se la atiende en San Carlos. Nosotros decimos una cosa: ¿cuál es una de las excusas que le daban a esta persona embarazada, a punto de tener, para que no pudiera tener un parto allí? Bueno, que no había un ginecólogo ese mismo viernes, que no había pediatra, que no había partera, que no había un ginecólogo que la pudiera atender. Pero ¿sabe una cosa? Todavía siguen existiendo profesionales comprometidos con la salud y profesionales comprometidos con la sociedad. Un ginecólogo de muy buena voluntad, que fue llamado, que estaba trabajando en otro nosocomio de salud en la ciudad de Maldonado, no en San Carlos, dijo: yo voy, yo no tengo ningún problema, yo voy, si bien no me corresponde ese día, yo voy, yo la atiendo. Pero para cubrirme, lo dice profesionalmente, según nos lo dicen obviamente los testimonios, para estar tranquilo, pero tranquilo en el sentido de darle tranquilidad a la paciente. Exacto. Necesito de que esté conmigo en la sala de parto un médico anestesista. ¿Y por qué un médico anestesista solicita a este ginecólogo que de buena voluntad iría sin ningún problema de Maldonado aquí al hospital de San Carlos? Porque si se complicaba el parto, tenía que terminar en cesárea. Claro, exacto. Y entonces se necesitaba anestesia, una cosa lógica, de sentido común, y que demuestra el profesionalismo de este ginecólogo que no estaba trabajando en el hospital de San Carlos y que estaba trabajando en otro nosocomio de Maldonado, pero tiene también la buena voluntad de hacerlo. Bueno, ¿qué se le responde por parte de la dirección del hospital Alvariza departamental de la ciudad de San Carlos? No había tampoco. Que no hay médico anestesista en ese momento, que ese viernes no había médico anestesista para atender. Felizmente, nace de parto natural, con 3,6 kilos en el hospital de Maldonado.
Pero estas cosas tienen que pasar. Estas cosas tienen que seguir pasando porque, a ver, estamos dando un ejemplo de testimonio del viernes. Claro. Y de diferentes aspectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un menor con síntomas de asfixia, no tenía pediatra. De una persona mayor, trabajadora, que fue un día, se tuvo que volver al otro día porque no había quien le tomara la presión. ¿Por qué? Porque los demás estaban ocupados, obviamente. Y porque tenían otras cosas para hacer. Y al otro día, también la gota que colma el vaso vinculado a este embarazo. Entonces, ahí también hay un análisis que debemos hacer. Y tiene que ver con, por ejemplo, un común denominador en las dos personas de mayor edad de la que hablábamos. La de la toma de la presión y la del embarazo. Ambas trabajadoras, ambas obviamente estaban dentro de lo que se denomina hoy FONASA, es decir, afiliadas al BPS para ser gráficos, que perfectamente podían haber optado por no atenderse en un hospital público y por atenderse en lo que significa una mutualista privada. Ahora, ¿por qué optaron? Ellas mismas nos lo dijeron, ¿por qué optaron por no atenderse en una mutualista privada? Por el alto costo y el alto precio de los tickets y de las órdenes. Y es una realidad. Esa es una realidad. Ahora, esto es un tema que sin duda debe de revisar el gobierno frente amplista. Y nosotros creemos que una de las soluciones podría ser que aquellas personas trabajadoras que están dentro del FONASA, bueno, de alguna manera se le vuelque más dinero a esas mutualistas a los efectos, vía rentas generales obviamente, vía gobierno nacional o Estado para ser gráfico, a los efectos de que lo que hablábamos recién, el precio de los tickets y las órdenes, puedan ser obviamente más accesibles. Y lo decíamos ayer con mucho respeto, pero cansados también. A muchos les gusta hablar de herencia maldita cuando se refieren a nuestro partido, Colorado, pero no se dan cuenta de que llevan casi 9 años desgobernando el Uruguay, esos que hablan de herencia maldita. Bueno, yo diría ahora, siguiendo esa misma línea de pensamiento, que esto que está pasando en la salud, que es un ejemplo nada más, uno de los tantos ejemplos que hemos denunciado y que hemos demostrado concretamente en todos los aspectos, y en que en el resto del país han pasado cosas, pero que obviamente tremendas. Este es un ejemplo, uno más de todo lo que está sucediendo en la salud del Uruguay. Esto es la herencia maldita del proyecto de la reforma de la salud, que fue proyecto de ley, después fue ley de reforma de la salud del gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, esto sí, quieren hablar de herencia maldita, esto es herencia maldita, pero lo decimos con tranquilidad, no lo decimos para pinchar a alguien que digamos que esté militando en la actividad frente amplista, lo decimos con la realidad. Es a raíz de la reforma de la salud que empiezan a suceder todas estas cosas, que se ven colapsadas las mutualistas, que se ven colapsados también los centros asistenciales públicos, y que pasa lo que sucintamente, en resumen, estábamos ahora intentando explicar. Y que no nos vengan a decir después las autoridades de la salud de que lo que ha sucedido aquí es por falta de recursos o por falta de dinero, porque nunca, y eso es un dato totalmente objetivo de la realidad, nunca había existido en la historia del Uruguay tanto presupuesto y tanto dinero para la salud. Aquí el problema es otro, que tiene que asumir este gobierno, tanto a nivel nacional como departamental, de que no han sido capaces de llevar adelante una buena administración de los recursos. Es decir, que no han sabido en qué lugar específico es donde había que poner el dinero y después hacer un férreo control de dónde estaban. Pero lo que más penoso para nosotros es, y lo decimos con mucho dolor, es que los directores de los hospitales, muchos de ellos, no asuman que son cargos de confianza. Porque los directores de los hospitales, a veces la población no lo sabe, son cargos de confianza, como cuando el intendente contrata y toma al director general de obras, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, son cargos de confianza del gobierno. Bueno, que esos directores no vayan a pelear a Montevideo
los directores de nuestro departamento, de los hospitales, no vayan a pelear a Montevideo los recursos que necesitan, los elementos que necesiten, para pelearlos en serio y que vengan y que realmente lo logren cuando cuando ellos son representantes de ese gobierno, del mismo signo político. A nosotros nos dejan muchas dudas de si no estarán demasiado tiempo sentados en su escritorio. Y eso es también una cuestión más que penosa. Y lo decimos con el mayor de los respetos, porque al director del Hospital de San Carlos le tenemos un gran aprecio, le tenemos un gran respeto. Pero cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Entonces, si no funcionan, hay que tomar medidas, porque realmente la población está cansada, está angustiada y yo le diría que está frustrada por ver este tipo de situaciones. Creyeron en una nueva realidad de la salud y la estamos esperando. Doctor, para terminar este tema y para ir a una pausa, ¿ha tenido alguna repercusión con respecto a lo que usted manifestó anoche en la Junta Departamental por parte del director de aquí del Hospital de San Carlos? Sí, lamentablemente hemos escuchado, porque no lo hemos tenido directamente, una serie de cuestiones que poco hacen a lo que estamos invitando, a trabajar para que se peleen porque no pasen más estas cosas. Lo que se nos está buscando el camino, buscando las grabaciones, y por eso estamos hoy aquí con mucha hidalguía, porque tenemos un grupo que realmente nos sustenta y porque tenemos realidad, tenemos nombre y apellido, documento, estas personas son de verdad, no es un invento, sería una barbaridad, ¿verdad? Claro. Es decir, estos son testimonios que realmente nos da pacientes que no fueron bien atendidos o que yo diría no fueron atendidos. Y no pasa una vez, pasa muchísimas veces. Y este es uno de los ejemplos que hemos dado. Lo que tenemos por ahí es que andan buscando las grabaciones o la versión taquigráfica ya pidiendo de anoche en el Legislativo Departamental para ver si de alguna manera cometimos un error para que de repente nos puedan iniciar algún tipo de acción en la justicia. Y por ese camino no llegamos a ningún lado. El camino es el camino del diálogo, pero las cosas hay que decirlas, porque esconderlas no podemos. Porque además también seamos sinceros, todos pueden cometer errores, pero no horrores como en estos casos, porque estamos hablando del bien principal y consagrado en la Constitución de la República, que es la vida, ni más ni menos, la vida. Y si en el área de la vida este gobierno realmente no está haciendo las cosas bien, bueno, que lo asuma y tiene tiempo todavía para hacer un cambio. Que haga el cambio que corresponde. Queremos hacer aquí un pequeño paréntesis. Esto no es en contra de nadie y fundamentalmente mucho menos en contra de una hermosísima comisión de apoyo que tiene el Hospital Alvariza de la ciudad de San Carlos, que hace y ha hecho los mayores esfuerzos y ha logrado obviamente unos avances fundamentales e importantísimos en el lugar. Esto no es en contra de nadie, pero estas cosas hay que decirlas. ¿Por qué? Porque en definitiva la población es la que nos pide, los usuarios, las vecinas y los vecinos nos piden que lo hagamos, como lo hicimos en su momento, denunciando en el Hospital de Maldonado que existía y sigue existiendo una máquina de urología, un aparato maravilloso de última tecnología que está cerrado en una caja que nunca se abrió y que todos los meses vienen a hacerle el service al aparato. Un aparato que está cerrado en la caja, que no se está utilizando porque hay un contrato que se firmó por parte del Ministerio de Salud Pública. Un aparato que podía estar ayudando a miles de personas, no solo del departamento de Maldonado, sino también de toda la zona este. Y se paga miles de dólares semestralmente para hacerle ese service que van a hacer. No sé cómo harán el service dentro de una caja. O sea, estamos viviendo situaciones en donde obviamente el desgobierno prima. Pero lo volvemos a decir, aquí lo que queremos es que las cosas mejoren, ni más ni menos. Bien, vamos a realizar la primera pausa, o otra pausa más, digamos correctamente. Vamos a seguir dialogando con el doctor Francisco Sanabria Barrios, ahora de temas también vinculados a la interna del Partido Colorado y otros aspectos a nivel departamental. Ya venimos.